La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijol. El ingeniero Cristian Alborz, que nos va a hablar sobre clima. Buenos días, ingeniero, lindo día de radio, ¿cómo anda usted? Hola, buenos días, ¿cómo están todos ahí en la mesa y a todo el público? Buenos días, Cristian, un gusto. Hola, Renzo, ¿cómo estás? Bien, qué lindo. Contanos, porque realmente creo que vamos a hablar de olas de frío. Y uno, en general, cuando uno dice olas de frío, ¿qué es esto? ¿Cómo es esto de olas de frío? Si están todos los días fríos, en realidad es un texto agronómico, un concepto de agronomía. Contanos un poco. Bien. Las horas frío, bueno, tenemos que partir desde el inicio, como siempre digo yo, y a mí me encanta siempre hacer un poquito antes, un camino antes de llegar al concepto. Nosotros sabemos y conocemos todo, hemos visto que hay plantas que cuando llega el otoño pierden sus hojas, ¿sí? Y se preparan así para pasar el invierno. Bueno, es un modo, como dije recién, es un modo que ellos pasan el invierno, que lo que hacen es perder sus hojas, duermen, ¿sí? Entran en un periodo de dormancia o de dormición, por así decirlo, y llegan a la primavera y arrancan de nuevo. Pero, a ver, la pregunta es, o lo que viene aquí es, cuando entran en ese periodo de dormición, ¿qué las hace entrar ahí en ese periodo y qué las hace salir de ese periodo? Y ahí entra el concepto de hora frío. Esas yemas, ¿sí? Que son esas cositas que están ahí en la axila que cumple la hoja con el tallo o con la rama, esas yemas, para entrar en dormición y para que los fríos del invierno no le hagan daño, necesitan acumular sustancias. Esas sustancias son sustancias hormonales, ¿sí? Se acumulan sustancias que inhiben el crecimiento de esas yemas y entonces de esa manera pueden pasar el invierno. Ahora, ¿cómo se sacan esas sustancias que se acumularon, ¿sí? Para poder volver en primavera a brotar? Bueno, ahí entra el concepto de horas frío. Las horas frío son ciertas temperaturas, ciertos rangos de temperatura a la cual se exponen esas yemas, ¿sí? ¿Para qué? Para que baje la concentración de esas hormonas que se acumularon allá en otoño. Si bajan esa concentración, nuevamente tiene la posibilidad la yema de volver a brotar e iniciar así en primavera. Eso sería más o menos, en resumen, lo que es una hora frío, ¿sí? El concepto de hora frío. Pero los frutales, todos los frutales, o las plantas que entran en receso invernal y que pierden las hojas, tienen distinta cantidad de horas fríos de requerimiento. ¿Qué significa eso? Las horas frío ellos lo contabilizan todas aquellas temperaturas, ¿sí? Horas que pasan expuestas a temperaturas que están entre los 7 y los 0 grados centígrados. No por debajo de los 0 ni por encima de esos 7, ¿sí? Aunque hay variedades, ¿sí? Y especies, no es lo mismo el almendro que la vid, un membrillo, una manzana, ¿sí? Todos necesitan una cantidad, ¿sí? distinta de horas frío, o de estar expuesto a esas temperaturas. Por eso es importante cuando ven algunas veces los productores o los técnicos que hay años como el año pasado o algunos años anteriores que hemos tenido la experiencia que veníamos muy mal de horas frío, no así por ejemplo este año. Significa que no teníamos temperaturas o muchas horas con temperaturas que estuvieran entre los 7 y los 0 grados centígrados. Bien. Entonces cada cultivo va a tener su requerimiento específico. Entonces, ¿cuál es de nuestros cultivos, cuál es el que menos horas frío tenemos, Cristian, más o menos? Para y de los cultivos tenemos principalmente el membrillo, uno de los menos que requieren, sí, que nosotros lo vemos a diario, pero también los almendros, sí, alrededor de los 400 a 500 horas, dependiendo mucho de la variedad, sí, las variedades van cambiando. Es más, en almendros se ha estado investigando en algunos institutos en buscar variedades que necesiten un poquito más de hora frío. ¿Para qué? Para que arranquen su periodo de brotación más tarde y así escaparnos, por así decir, a las heladas tardías que hablábamos la vez anterior. Claro, algunos ciruelos también que florecen ahí nomás están... Sí. Exacto, sí, los ciruelos también, hay ciruelos, sobre todo los ciruelos que son ornamentales, claro.
Esos arrancan antes, eso sí, también comienzan a arrancar antes porque tienen un bajo requerimiento, 400 horas, 300. Es más, hay variedades de uva que se les llaman tempranas, que por lo general se usan, producen uva para consumo en fresco, se usan para el mercado en fresco. También tienen bajo requerimiento, arrancan antes, un Klein, una Sultanina, un Superio, ¿sí? Son los que tienen menores requerimientos de horas frío. Tenemos que también, si me permiten, es introducir esta idea. No solamente es el requerimiento de horas frío lo que tienen, ¿sí?, que pasar. ¿Por qué? Porque recordemos que las horas frío, volvemos, y lo voy a decir 1000 veces, a mí me gusta volver sobre la idea, es esa cantidad de horas que vamos a estar exponiendo esas yemas a temperaturas que están entre 7 y 0. ¿Para qué? Para bajar la concentración de esas hormonas que se habían acumulado en otoño y poder brotar. Bien. Cuando eso sucede, técnicamente se le llama que el frutal o la yema está dispuesta a brotar, ¿sí? Pero tiene que haber un estímulo externo para que brote. Si no, no va a brotar. Puede estar dispuesto, es decir, con las concentraciones de hormonas que inhibían esa brotación por debajo de lo normal, ¿sí?, o muy bajas y con toda la disposición para brotar, pero si afuera no existe un estímulo, no va a brotar. Que por lo general el estímulo son temperaturas más altas. Claro. Y por lo general en San Juan un viento sonda nos da ese estímulo, y ahí vemos, no sé si le han prestado atención, solemos ver que después de un viento sonda comienza la floración de algunos frutales, principalmente estos ciruelos ornamentales. Bueno, eso nos pasa también en las moras, que siempre dicen, mira, la mora está brotando con este vientito. Claro, pero también tiene su requerimiento de horas de frío y ha de ser bajísima, no sé. Exactamente. Si me permiten sumarle una cuestión más, actualmente, bueno, como les decía, ha sido un invierno bastante benévolo en la cantidad de frío. Creo que todos recordamos el mayo que hemos pasado, es uno de los mayos registrado por los meteorólogos, nombrado como uno de los mayos más fríos que hemos tenido en los últimos 30 años por lo menos. No sé si recordaban, habían días, habíamos tenido más o menos, tuvimos como una semana y media, días que tuvimos la temperatura, no excedía los 10 grados o con 11 grados de máxima y no pasaba por debajo de los 6 o 4 grados de mínima. Entonces imagínense, estábamos justo en el rango en que acumulan los frutales horas frío. Entonces fue maravilloso para todos los frutales, hablando del punto de vista no agronómico, o para las plantas ornamentales, ¿sí? También, como vos decías, moras y demás plantas que pierden las hojas en invierno y que necesitan este requerimiento. Fue maravilloso mayo para acumular horas. En mayo, más o menos, a finales de mayo, ya se habían acumulado más o menos entre 150 y 250 horas fríos. Es bastante para el tiempo que llevábamos, era muy pronto, ¿sí? Pero había sido gracias a esas condiciones que habíamos tenido de baja temperatura. Y fue algo bueno, ¿sí? Puedo dar algún dato así extra que, por ejemplo, la brotación de algunas variedades de almendro iniciaron muy temprano este año y han tenido algunos problemas con las heladas que tuvimos de la semana pasada o la anterior. Han tenido que salir a controlar los productores, ¿sí?, para poder proteger esos cultivos que ya iniciaron la floración. Claro. Y después está la sensibilidad al frío, que ese es otro tema también, de la flor, ¿no? Sí, también es otro. Hola, Cristian, buen día de radio, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás, Pablo? Sería también importante destacar el tema de por qué la planta necesita esta hora frío, ¿no es cierto? Obviamente, como dijiste anteriormente, cada variedad, cada especie necesita unas horas frío, una acumulación de horas frío específica, ¿no es cierto? Pero bueno, a nivel fisiológico la planta necesita las horas frío por una cuestión, ¿no es cierto?, de hormonas. Bueno, eso estaría bueno, más o menos una idea, digamos, que quede del por qué las horas frío. Bueno, está bien, también hay que hacer, muy buena la pregunta o el planteo, hay que hacer hincapié en eso. No quisiera entrar en cuestiones técnicas o muy tecnicista, pero tenemos que ver esto. La planta, por lo general, es regulada, ¿sí?, por aproximadamente 4 hormonas, vamos a poner. Hay más o pueden haber menos. Recuerden que esto es dinámico y se va descubriendo a medida que va pasando el tiempo, ¿sí? Los conocimientos se van construyendo con el tiempo. De esas hormonas tenemos
dos que van a ayudar o a estimular el crecimiento, la división celular, ¿sí? Y dos que van a ayudar a lo contrario, por así decirlo. Una de ellas, que todos la conocemos generalmente en la jerga técnica, que se llama ácido abscísico, no importa el nombre. El ácido abscísico es el que comienza a acumularse o a entrar a crecer su concentración en las yemas, y cuando la longitud de los días, ¿sí?, comienza a disminuir allá en el mes de marzo, en el mes de abril, es decir, cuando nos estamos preparando para el otoño. Entonces, ¿qué hace eso? Como dice el abscísico, lo que permite es la abscisión, la caída de la hoja, induce a la caída de la hoja. Entonces, el primer estímulo que reciben las plantas, por lo que se sabe, los frutales, es la longitud del día, ¿sí? Para poder, y le comienza a decir, mirá, ya estamos entrando en un periodo en el cual va a venir el frío y nos tenemos que proteger, ¿sí? Como si pensaran así las plantas. Entonces, lo primero que hace es comenzar a la caída de las hojas. Después, acumulación de esa hormona comienza a crecer, ¿sí? Después que cae la hoja, a crecer mucho más a nivel de yemas, y de esa manera también, junto con la combinación de otra hormona, por así decirlo, traban o no permiten, impiden que esa yema que está ahí pueda seguir creciendo. Pero a su vez, esa concentración lo que hace es permitirle aumentar su resistencia al frío, que era un poco lo que hablaba también recién. ¿Por qué? Porque al concentrar algo, ¿sí? Pues es como, por ejemplo, si nosotros tomamos agua destilada, un vaso de agua destilada y un vaso de agua con sal, y lo ponemos en el freezer, vamos a ver que tarda más en congelarse el agua con sal que el agua destilada. ¿Bien? Claro. Entonces lo mismo le pasa a las yemas adentro, ¿sí? El problema de las heladas y demás es que se nos congela el agua. Entonces un tejido que tiene mucha agua se congela y damos nosotros el daño, ¿sí? Claro. Entonces lo mismo le pasa a las yemas. Aumentar la concentración de esas hormonas, ¿sí?, lo que hace es aumentar esa resistencia a las temperaturas bajas, además de inhibir, ¿sí?, a esas células que la constituyen en crecer, ¿sí?, en seguir dividiéndose o en seguir multiplicándose. Entonces eso nos sirve, ¿sí?, para que pase en ella el invierno. ¿Qué hace el frío? Y ahí vamos a lo que vos preguntabas, Pablo. Sí. Lo que hace es comenzar a disminuir de manera paulatina esa concentración, es lo que se sabe hasta ahora, de esas hormonas. ¿Para qué? Para disponer a ese frutal, a esa yema, a brotar cuando se den las condiciones climáticas que estén afuera, que por lo general son temperaturas por encima de los 18 o 20 grados centígrados. Claro, bien. Excelente, sí, eso es importante destacarlo, digamos, porque claro, y también destacar que que algunos frutales, por ejemplo, los que estamos hablando, los ciruelos, primero florecen y después larga la parte vegetativa, digamos. Exacto, el almendro, por ejemplo, claro, que recién hablábamos. Bien, bueno. Así que bueno, Cristian, la verdad que excelente. Bueno, realmente, ¿querés agregar algo más? No, pues bueno, que ha sido este año, si me permiten, un año muy generoso respecto a hora frío. Un poco ahí les marqué que el mes de mayo fue el que marcó esa diferencia principalmente, cuando siempre los meses de junio y julio son los meses que más se acumulan, ¿no?, de hora frío, pero fue interesante este año. Este año están rondando arriba de los 800, 900 horas frío, depende mucho del lugar, ¿sí? No es lo mismo una zona baja que una zona alta. Eso después, si quieren, lo podemos abordar en otro capítulo de esto que estamos hablando, pero más o menos los frutales de San Juan, que se encuentran en San Juan, ya han alcanzado sus requerimientos de hora frío holgadamente y pueden brotar con tranquilidad, por así decirlo. Bien. O sea, bueno, sí, está bien. Creo que el tema da para tanto, por Dios, que realmente quisiéramos seguir. Pero bueno, muchísimas gracias, Cristian. Excelente de tu disertación, y bueno, seguimos esperando que nos sigas abriendo estos cerebros para entender un poco estos fenómenos de la naturaleza, ¿no? Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, un saludo y que tengan un buen fin de semana.